Buenas tardes, amigos. La aprobación de la conocida Ley CELA ha levantado una enorme polémica en nuestro país, la que es la octava Ley de Educación de la Democracia en España. Ha provocado reacciones muy dispares. De hecho, ayer mismo en Granada hubo una manifestación con más de 1.300 vehículos recorriendo las calles de la ciudad protestando en contra de esta aprobación, y especialmente en algunos puntos específicos como lo de los colegios concertados, la educación especial. Hoy vamos a tratar de resolver las dudas que existen en torno a esta ley y también de aclarar algunos de sus puntos más polémicos, incluso de desmontar algunos bulos que han surgido en torno a la misma, sobre todo, como siempre, en redes sociales, ¿no? Y que sea altavoz que va amplificando hoy día todo. Para ello, hemos querido invitar a nuestro directo en Red en Granada Digital, por una parte, y en contra de parte de esa ley, a Pablo Luque, que es el presidente en Granada de la CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, y por otra, a favor de esa ley, el que fuera delegado de Educación en Granada de la Junta de Andalucía, militante del PSOE y profesor de instituto, a Germán González. Tenemos a Pablo Luque, a Germán González. Bienvenido a ambos y muchas gracias por estar con nosotros. Bien hallado, Juan, en esta que ha sido mucho tiempo mi casa y a la que le tengo, lo sabe, un gran cariño. Bueno, yo muchas gracias. Pues la verdad es que el tema es muy interesante y la verdad que estoy encantado de poder transmitir, aquellos apuntes, ¿no?, más interesantes de esta buena ley. Yo, Le he comentado... si me permitís los dos antes de empezar, y dado que la mañana ha empezado muy regular, quiero recordar solo un amigo mío que también es amigo de Juan y que ha fallecido esta mañana, que es Diego Martínez, director del Festival de Música y Danza, al cual me unía una amistad, lo sabéis todos, tremenda, y me gustaría acordarme en este momento, por lo menos en este programa, porque creo que es una persona que ha dado mucho por esta ciudad, mucho por Granada. No, estamos en un tema de educación, pero es verdad que es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma por esta ciudad, a pesar de que él era de Úbeda, pero se ha entregado en cuerpo y alma por esta ciudad y de verdad ha sido un gran referente. Y bueno, pues descanse en paz, porque a todos sus amigos nos ha cogido absolutamente de sorpresa. Sí, ha sido un impacto tremendo cuando esta mañana hemos conocido la noticia. Diego había pasado COVID y ya tenía el alta, estaba en casa cuando, bueno, Sí. pues una mala circunstancia pues ha provocado su fallecimiento, y desde aquí pues también aprovecho para mandar un abrazo a todos sus amigos y a toda su familia. Un hombre que fue director del Festival de Música y Danza de 2013 a 2017, o sea que estuvo 4 años en Granada. Hizo una gran labor, además. Hizo una gran labor de acercar, sobre todo, a empresas, a muchos mecenas, al festival, al mundo de la cultura. Fue uno de los grandes promotores de la nueva ley de mecenazgo. Ha sido una persona brillante, viva y, sobre todo, muy entregada a esta ciudad. Yo creo que la ciudad debería hacerle un justo homenaje porque Diego lo merece. Descanse en paz, Diego Martínez. Bueno, vamos a lo que os comentaba. En privado os he dicho que lo que me apetece es una charla didáctica, el que la gente de verdad comprenda en qué consiste la ley CELA y que sea una charla entre vosotros dos. Yo intervenga lo menos posible, iré poniendo los puntos sobre la mesa y vosotros los vais explicando. Lo más importante ahora mismo es, como decía al principio, es la octava ley de la democracia. En 2013 se había aprobado la LOMCE, la llamada Ley Wert, la conocida como Ley Wert, promulgada por el Partido Popular, y ahora con el PSOE en el gobierno pues se lanza una nueva ley. La pregunta que ahora los ciudadanos nos hacemos, empiezo por ti, Germán, es: ¿hacía falta esta ley? ¿En qué mejora la ley anterior? ¿Por qué necesitamos una nueva ley de educación? Bueno, a ver, cambiar la ley era fundamental, primero porque existía un acuerdo de todo el arco parlamentario, exceptuando el Partido Popular, al respecto de esta ley, y por tanto era un planteamiento que existía desde hace tiempo, de que cuando se tuviese una mayoría suficiente se pudiera cambiar, pero es que aparte de eso la ley Wert fue la auténtica ley en contra. Fue la ley que iba en contra de la pública, fue una ley que iba en contra de una atención adecuada a las necesidades especiales de nuestros niños y niñas, se cargó de un plumazo la diversificación curricular y puso unos programas de mejora que dificultaron enormemente la titulación del alumnado. Era un
una constante barrera, salto de carrera de obstáculos, lo que el alumnado se tenía que presentar con esas reválidas que habían planteado, que ni tan siquiera el Partido Popular terminó de poner en marcha, porque supongo que por dentro sabían perfectamente que no era una ley de aplicación práctica real y que realmente estaba atacando y estaba dejando a los sectores totalmente atrás. Cargo contra las enseñanzas artísticas y, por ejemplo, es decir, no dejó a ningún sector de la educación contento con esta ley. Introdujo además conceptos nuevos dentro que vinieron a traer una serie de polémicas y una serie de huelgas que se le presentaron a esta ley, porque fue una ley que además solo la aprobó el Partido Popular después de algo muy curioso. Y es que el ministro anterior, Gabilondo, había conseguido un pacto de educación sobre la mesa y el Partido Popular estaba dispuesto a firmar ese pacto. Y el señor Rajoy, en aquel momento, que estaba montado en la ola de la mayoría absoluta y de las encuestas, no quiso firmar ese pacto. Por tanto, rompió toda posibilidad de consenso y trajeron una ley, como digo, que iba en contra de todos los sectores educativos, como ya he dicho. Pero, Germán, sobre todo lo que más me interesa es ¿en qué mejora la ley actual, la ley CELA, la ley BERT? ¿Cuáles son los puntos fundamentales en los que era necesario implantar una nueva ley y en qué la mejora? Pues mire, por ejemplo, recupera la diversificación curricular, algo que en los centros demandábamos desde el principio. No era normal que se cargaran ese tipo de programas que además estaban teniendo bastante éxito para que conseguís que nuestros niños y niñas pudieran titular y pudieran llegar en buenas condiciones al éxito educativo. Recupera esos programas y además prepara el equilibrio que la LOMCE rompió en todo momento. Recupera el equilibrio que existía y ese acuerdo no escrito con respecto al tratamiento de la religión durante todas las leyes anteriores. Recupera el equilibrio que existía con respecto al tratamiento entre pública y concertada. Recupera el equilibrio que existía, como digo, en la educación, por ejemplo, el tratamiento que debe de existir para la escuela rural. En esta se incluyen además factores que hacen que el presupuesto para las comunidades autónomas que deben de dedicar o que tienen que dedicar a la escuela en el mundo rural esté acorde con las necesidades que tiene para que no se cierren los centros rurales. Se recupera además, se pone en marcha además una educación en valores para toda la ciudadanía en la que todos seamos partícipes de ella. Se pone en marcha, como digo, además un plan de digitalización y un plan de inclusión de las necesidades educativas dentro de centros ordinarios. Pablo, en tu opinión personal, ¿era necesaria esta ley? A ver, son muchas cosas las que yo he ido anotando. Claro, la parte política la voy a dejar porque yo soy un papá que viene a hablar de enseñanza, ¿vale? Entonces, hombre, a mí hay algo que en mi deformación jurista me gusta. Y es que dice que la LOMCE fue una ley que no dejó a nadie contento. Eso es lo que los juristas aspiramos, a hacer leyes que dejen a nadie contento, que un sector y otro piense que los dos han perdido, porque quizás esa es la única forma de que quien gane sea finalmente la sociedad. Si ninguno de los dos sectores se queda contento con una ley. Lo primero que hay que decir de esta ley es que no es una nueva ley. Si hubiéramos querido reformar, si fuera ese el proceso, hubiéramos reformado, como se hace siempre, la anterior ley, que es la 11. No. Esta es una ley que modifica la ley que el Partido Socialista tenía anteriormente. Es decir, que lo que hace es poner una serie de modificaciones y vamos a modificar, es que tampoco nos gustaba la ley que teníamos antes. Es evidente, si no nos gustaría la ley que teníamos antes porque la hemos modificado. Ahora podremos decir que la hemos adaptado a los tiempos, pero no es eso. No es eso lo que hemos hecho. Eso
por lo que me parece. Hombre, decir que era una ley que iba en contra de los padres de la educación especial, la LOMCE, o decir que era una ley que iba en contra de la enseñanza pública, me parece que es afirmar gratuitamente determinadas cosas que no se deben de decir. Entre otras cosas porque no he visto al sector de la educación especial manifestarse contra la LOMCE durante todos estos años que está en vigor, ni he visto tampoco una manifestación diciendo que había una desigualdad entre la enseñanza pública y la enseñanza concertada. No es cierto. Si yo soy el primer defensor de la enseñanza pública y de la enseñanza pública concertada, si a mí me dijeran una sola diferencia, donde se esté dando una peseta, no digo un euro, una peseta más al sector de la pública que al sector de la concertada, sería el primero que me pondría en ese lado defendiendo la igualdad. No quiero que un niño que va a estudiar en un colegio público tenga menos derechos que un niño que esté en la concertada. Pero aquí tenemos luego muchos problemas que son los que se plantean y ya por eso me voy a la nueva ley. El escenario educativo que se nos plantea es un escenario complejo. ¿Por qué? Pues porque se trató por la administración, y además fue la administración socialista, porque era la que evidentemente hasta ahora ha estado, en dividir cada ciudad o cada zona geográfica en una serie de zonas para que dentro de esas zonas se pidieran los centros. Nosotros fuimos los primeros en alegar contra eso, porque le decíamos que no queríamos que un niño de Almanjayar, y fue ese el ejemplo, tuviera un problema para ir al colegio de Agustino y que por no vivir en esa zona no pudiera ir a un colegio concertado que sus padres quisieran. Nosotros queríamos que cada persona en esta ciudad y en cualquier ciudad pudiera ir al colegio que decidiera, pero que se establecieron una serie de criterios de zona. Y eso sí que empezó a generar una serie de desencuentros con los padres, porque los padres no podían decidir ni podían escolarizar a su hijo. Y eso para mí sí era desigualdad. Y eso para mí se atentó. Siempre lo dije y está escrito en multitud. Desde el año, yo creo que de 2007, 2008, podéis buscar artículos míos criticando esos criterios de zona por decir que con eso lo que estábamos es generando que los niños de una clase estudiaran en ese sitio, los de otra clase estudiaran en otro, y no tuvieran la suficiente libertad como para acceder a los centros. Es verdad que no existe ninguna ley que sea absolutamente desechable. Yo, por supuesto, que sé que esta ley plantea cuestiones y que avanza en algunas cuestiones que pueden ser verdaderamente interesantes. Pues claro que sí. Pues claro que sí. ¿Cómo lo voy a negar yo? Evidentemente no soy tampoco el técnico que tiene que afirmarlo, porque yo soy un padre. Yo soy un padre que habla de su libertad de decisión y cree que cada uno debe de hablar de lo que tiene que hablar. Pero sí digo una cosa. Cuando se hizo la LOMCE, comparecieron, me he ido los datos, más de 143 personas técnicos independientes para hablar de la ley. Comparecieron en el Congreso de los Diputados. Para la elaboración de esta modificación, que vuelve a hacer la ley, no ha comparecido nadie. No se ha pedido consenso a nadie. No se ha establecido ninguna norma, ni tan siquiera esencial para que podamos reunirnos o para que se puedan reunir, fijaros lo que os digo, en cada materia, los técnicos de cada ley y puedan decidir, porque estas, a fin de cuentas, son leyes sociales y leyes que quien tiene que decidir no es el Parlamento. El Parlamento deberá de instrumentar la voluntad de las personas, pero no puede coger y de pronto, sin hablar absolutamente con nadie, hacerlo. Por supuesto que también, en eso estoy de acuerdo con Germán, tanto la LOMCE también hacía una educación, promovía la educación en valores. Si está puesto. Si el problema es que luego hay que entendernos en los valores, y lo sabemos todos. Si esto podemos hablar, la digitalización, claro que también provoca la digitalización, pero también le digo, Germán, si esta ley hace un esfuerzo mayor por la digitalización, bendito sea. Ahí vamos a apoyarlo nosotros. Pero hay que ver cada secuencia y cada momento de la ley para poder llegar a un encuentro entre todos. Vamos por punto de lo que hablábamos de la ley. La controversia en torno, por ejemplo, a los colegios concertados. La ley contempla que tanto los centros públicos como privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias
por recibir la enseñanza de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios asociados a las enseñanzas que requieran aportación económica por parte de las familias. En ese punto, Pablo, ¿sí estáis de acuerdo o no? Totalmente. Pero es que tampoco hasta ahora lo estábamos haciendo. Vamos a ver, las aportaciones que nosotros hacemos son las que hasta ahora la ley recogía, y lo sabe Germán, no ha habido nadie, por lo menos porque si lo hubiera habido, él, en su condición de delegado, cuando estuvo, hubiera abierto seguro, segurísimo, además me consta porque Germán es una persona recta, hubiera abierto expedientes por estas situaciones. No se ha abierto un solo expediente a un centro de Granada por pedir, a través de la ley 11, nada. Me imagino que no habremos silenciado ningún dato de ninguna aportación, porque claro, evidentemente esto estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo sé que Germán sí, y a todos nos mueve igual. Las aportaciones que se hacen en los colegios son aportaciones voluntarias de algunas cuestiones que vienen ya expresamente recogidas en la ley y en todos los desarrollos normativos de la ley de la LONCE, y además algunos de ellos incluso de esta comunidad autónoma. Entonces, no son, si nos referimos luego a otras asociaciones, evidentemente sabéis que el estar o no estar en una asociación como padre es algo absolutamente voluntario. De hecho, las cifras que hay actualmente de asociacionismo dentro de los colegios, lo cual es un error, y Germán lo sabe, que es bueno que los padres se asocien y se impliquen en las tareas del colegio, vienen a ser lo más bajo que ha pasado nunca, no llegan a estar ni en el 60%. O sea, hay más de un 40% de los padres que hoy por hoy no se asocian ni pagan cuotas ni evidentemente están en esas asociaciones. Aún así, nosotros siempre decimos que aunque no estén, tienen que beneficiarse de las cosas que hacen esas asociaciones por todos los niños, porque los niños son los beneficiarios de todas nuestras actividades. Germán, esas aportaciones voluntarias o no voluntarias, ahora están extintas, ¿no? Ya no se pueden hacer, no se deben hacer, ¿no? Bueno, el problema en ocasiones es que es un voluntario un poco camuflado, ¿va? En el sentido de que en algunas ocasiones ha habido que tomar alguna decisión, y sí, como delegado he tenido que tomar e intervenir en alguna ocasión, evidentemente, hasta que no se tienen todas las pruebas no se pueden abrir expedientes. Y es difícil obtener denuncias directas de las familias diciendo tal centro en tal momento con tantas me ha estado solicitando una aportación en algún momento. Pero no es menos cierto que en algunos momentos, carácter anónimo, sí que te envían alguna información con la que tienes que hacer unas pesquisas y con ellas pues tomar algunas decisiones. Recuerdo un centro, no voy a decir cuál, le había aconsejado a los alumnos que para continuar con la materia tenían que comprar determinado aparato electrónico, una tablet de tal marca, no voy a decir la marca, y además habían negociado un precio en un establecimiento, que fuera. En un establecimiento de Granada. Evidentemente, esa información que llegó no llegó exactamente con el centro exacto, etcétera, etcétera, ni por supuesto había ningún documento, ningún sello del centro para poder tomar otras instrucciones que no fue advertir al posible centro que estaba realizando tal sugerencia, pues que no podía realizarla tal y como lo estaba planteando, porque era imprescindible, a fin de cuentas, un dispositivo electrónico que estaba en torno a los 600 euros. Pero Germán, entonces, ¿qué hago yo como padre? ¿Me lo creo o no me lo creo? Porque me dice, es una información anónima, no he abierto un expediente, no he hecho nada. Y ahora, pero sin embargo lo contamos como si me lo tuviera que creer. Si me lo tengo que creer, entonces tengo que preguntarte que dónde está el expediente. Que si como funcionario público con la obligación de defender al ciudadano, ¿dónde está ese expediente? Entonces, no me lo des con esa veracidad, porque si me lo estás dando con esa veracidad, entonces te tengo que regañar como funcionario, entre comillas, y con el cariño, con el cariño que nos une. Mira, Juan Pablo, yo he hecho todo el trabajo que tenía que hacer y, como te he dicho, todas las informaciones que llegan se investigan y se hacen y si evidentemente... ¿Pero entonces era verdad la tablet o no era verdad? ¿Pero entonces era verdad la tablet o no era verdad? Es que entonces te voy a preguntar por la sanción. Te voy a preguntar por la sanción enseguida. Venga. Si era verdad lo de la tablet, te pregunto, dime dónde está la sanción.
Juan Pablo, esto es muy sencillo. Tú estás de acuerdo en que no exista ninguna que sea obligatoria, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en que exista como obligatorio lo que diga vuestro desarrollo normativo. Ninguna obligatoria. Perdona, ¿tú te acuerdas que había, por ejemplo, pues una... No, por ejemplo, tú sabías, ¿tú te acuerdas que había algunas aportaciones que vosotros además las definisteis vosotros en un desarrollo normativo, como por ejemplo los gabinetes psicológicos, etcétera, etcétera, para lo cual sí permitíais que se hiciera? ¿Sí o no, Germán? ¿Eso fue un desarrollo normativo de la Junta? Sí. Pues entonces, no vengamos ahora a regañar. Cambiemos la ley. Maravilloso. A mí me parece maravilloso que en vez de pagar... Pero ¿cómo voy a querer yo que los padres paguen, Germán? Yo quiero que sea un gabinete psicológico. Si lo paga el Estado, mejor todavía. Vale, que entonces, no salga de los bolsillos de los padres. Entonces, Pablo, Germán, la disparidad en el tema de los colegios concertados está por el tema geográfico, por el tema de la elección del colegio. Ahí es donde me imagino donde no estoy de acuerdo, ¿no? Para mí esa es la esencialidad. La esencialidad es, si yo vivo, por ejemplo, que cada padre tiene que poder escoger. Mi pregunta es que si yo vivo en el CEDIN... Yo quisiera poder intervenir en ese punto, lo va a decir porque Juan Pablo ha tenido tiempo y lo ha defendido. Ahora mismo lo va a hacerlo, Germán. Mi pregunta es, venga, si yo vivo en el CEDIN y tengo un colegio concertado, un colegio público cerca de mi casa, pero yo tengo el empeño de que mi hija vaya a otro colegio que está, por ejemplo, en La Chana, tener esa libertad. Eso Vamos a ver. Un resumen, pregunto. Sí. Vamos a ver. La libertad de elección como tal se mantiene tal y como estaba planteada en las leyes anteriores, y te leo además sobre elección de centro. Ya en el preámbulo dice que se señala que la administración, en la admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados, las administraciones públicas garantizarán el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación, y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales, y atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo. Bien, vamos a ver. Eso quiere decir que está contemplado, que ya estaba contemplado y que se sigue contemplado de esa manera. Lo que ocurre es que aquí, y Juan Pablo juega con esto, hay una cosa que no puede estar por encima de todo. Mirad, es evidente que los centros son finitos, es decir, tienen un número de plazas limitadas y que, por tanto, si todos nos pusiésemos de acuerdo en solicitar un centro, no existiría ningún sistema educativo que pudiera garantizar a un padre que ha pedido un centro que exista plaza en ese centro. Por tanto, hay que establecer criterios. ¿Y qué criterios se establecen? A Juan Pablo le parecen unos criterios muy raros, pero no es extraño que uno de los criterios sea estar en una proximidad al centro escolar. Que otros criterios sean pues, cuestiones socioeconómicas, etcétera y tal. Es más, esta ley abunda precisamente en que exista un reparto, entre comillas, del alumnado, de una distribución del alumnado con el perfil socioeconómico. Concretamente, dice lo siguiente: las áreas de influencia se determinarán, primero, oídas las administraciones locales, o sea, eso de que imponemos, etcétera, pues yo no lo veo tan así. De modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea. O sea, que esa parte que estás diciendo no es así, como estábamos diciendo. Un padre puede elegir un centro y luego después, con unos criterios, habrá que baremar con unos criterios, como digo, porque lo demás es mentir al padre y a la madre. No va a existir ningún sistema educativo en el que le pueda garantizar a un padre el centro que pida en cada momento. No lo puede existir por la sencilla razón, como digo, de que los centros son finitos. Pero es que además hay más cosas que Juan Pablo sabe y me gustaría que alguna vez pues las dijera y las leyera antes de estar tan en contra de las zonas educativas, supiera y sacara los informes que hay y los estudios que hay, que los dice la OCDE, que son muy poco sospechosos de estar a favor o a favor o en contra de un gobierno, en el que dice precisamente sobre la libertad de elección que necesita de criterios para evitar que genere guetos. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la libertad de expresión a su máxima, la libertad de elección, tal y como la plantea Juan Pablo, a su máxima expresión, lo que genera es que determinados alumnos de determinadas condiciones socioeconómicas se van agrupando en los centros, abandonando centros y yendo a otros. Mire usted, independientemente, una zona en la que existan dos centros educativos, independientemente de que sean dos públicos, un público, un concertado o dos concertados, uno de los centros se convierte en más prioritario para las familias que otro. Y por tanto, empieza a haber una petición por encima de en un centro que en otro. ¿Cómo se resuelve eso? Eso se resuelve, como estamos diciendo, con unos criterios. Pero si no se establecen criterios en los que de manera equitativa el alumnado esté distribuido en los centros, llegaremos a tener un centro donde tengamos un perfil socioeconómico y otro centro con otro perfil socioeconómico. Y quizá de eso es de lo que haya que hablar, porque a lo mejor a Juan Pablo lo que no le gusta de esta ley es que diga que para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza, propondrán a las administraciones educativas las medidas que estimen adecuadas. Particularmente velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación. Bueno, Juan Pablo ha puesto antes un ejemplo que con una familia en un determinado barrio de Granada. Yo digo que no es suficiente con un solo barrio, sino que además lo hacemos planteado en cualquier zona educativa y en cualquier municipio, y que haya una distribución en ese sentido equitativa del alumnado. Y pone además de todo, entre centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación, o sea, todo tipo de centros, no hace discriminación entre pública y concertada. Por tanto, la libertad de elección de centro, lo primero, está reconocida. Segundo, se establecen criterios porque no puede ser de otra manera. Y tercero, se intenta corregir la parte injusta que la libre elección de centro llevada al extremo puede provocar, tal y como dicen los propios informes de la OCDE. Es evidente por los gestos que va haciendo con la cara, Pablo, que no está de acuerdo. ¿En qué no estás de acuerdo, Pablo? No. ¿Qué Además, puedes rebatir de esos puntos? Voy a tratar de ser y explicarlo con las palabras más livianas. Es imposible que podamos estar de acuerdo ahí. Pero es imposible por una sencilla razón. Vamos a ver. Me pasa como a cualquiera de los mortales. Es verdad que cualquiera puede pedir el centro que quiera. Por ahí empezaste tu pregunta. Y yo hablé de Almanjaya, tú hablaste de La Chana. Ya tocamos dos zonas geográficas distintas, ahora voy a hablar del Zaidín. El señor El Zaidín puede pedir un centro de La Chana. El problema es que el criterio de mayor asignación de puntos, con muchísima diferencia, es tu demarcación, es decir, dónde vives. Y prácticamente imposibilita el que fuera de esa zona, al tener punto cero, tú puedas salir. Por eso, claro que me gusta esta ley cuando habla de que un niño de Almanjaya hay que posibilitar que estudie en otra zona y que un niño del Zaidín pueda estudiar en otra zona. Pero si eso es lo que estamos defendiendo, si hemos estado siempre en contra de las delegaciones, no porque no haya que tener una serie de criterios, sino porque el criterio de asignación mayoritaria no debía de ser la zona, debían de ser otros. Que hay muchos, familia numerosa, ingresos económicos, hay muchísimos, hay por lo menos 10. Perdona, Germán, ahora. No, es que tanto. Es que, si no te importa, Germán, pero si no te importa, me toca a mí. Yo te he escuchado, así que con tranquilidad. Un poco para atrás. Pablo, un segundito nada más. No, perdona. Yo quisiera que pongas los criterios que creas que deben de estar. Que los tomemos nota, a ver si están o no están. Pero si no, perdona, Germán, si te estoy diciendo, mira, empecé con ganas de llegar a un acuerdo. Te dije, hay algunas cosas que se plantean de manera adecuada, que por ejemplo, esta de la que estamos hablando ahora, el que se posibilite que cualquier niño pueda ir al centro de su elección, donde él quiera, al centro de su elección. Si mi problema es dónde hacemos residir la elección, si en el Estado, que ya implica, no en el preámbulo, en el desarrollo de la ley, que la enseñanza concertada, lo dice textualmente, hay un principio de subsidiariedad.
lo dice así. Y yo lo que estoy diciendo es que ese principio, esa libre elección, debe de radicar en los padres y eliminar todas las barreras. Y cuando hablo precisamente de la zona es porque hay que eliminarla. Por lo tanto, si esta ley tiene algún criterio por el cual un padre se posibilite de manera mejor el que su hijo pueda ir, me parece maravilloso, pero que sea el padre el que decide dónde quiere ir su hijo. Y a partir de ahí, habrá que tener una serie de criterios, pero desde luego el de zona no puede ser el criterio mayoritario y el que prácticamente inhabilite cualquier tipo de otro criterio. Y lo sabe él. Estamos hablando de criterios, de que el criterio de zona ha estado en 15 puntos. Y para decirte un ejemplo, el criterio por ejemplo, el de recursos económicos me parece que asignaba 2 o 3 puntos. El de familia numerosa asignaba también 2 o 3 puntos. El único que sí tenía un criterio que asignaba un poco más era el criterio de tener hermanos en el colegio, que ya es que era demasiado. Era el que más se acercaba al criterio de zona. Es decir, que sí que existen una serie de criterios. Y me parece que esta ley, el hecho de que avance, por ejemplo, en cuanto a que cada padre se posibilite, pero como luego hay otros artículos que no lo dicen así, que no lo llegan a reflejar normativamente, porque un preámbulo no es normativo, un preámbulo es la parte que te ayuda a interpretar una ley, pero no es la parte normativa. Y en la parte normativa sí que no lo deja. Por lo tanto, no equivoquemos mis palabras. Mis palabras quieren decir que yo, como padre, defiendo que cualquier niño se pueda escolarizar y que no se generen guetos. Lo vuelvo a defender. Lo vengo defendiendo desde el año 2006, 2007, cuando empecé a decirle a la Junta que el criterio geográfico para repartir, el criterio de zona, para decidir dónde va un hijo, que no era el correcto, que no era el adecuado, que cuando iba a mi colegio, y pongo un ejemplo del Amor de Dios o de muchos colegios, veía que no era el adecuado. ¿Por qué? Porque yo sí creo en la decisión de los padres y en que cada padre, su recurso económico no puede ser el criterio y su recurso económico y, por tanto, la zona que tiene de residir no puede ser nunca el criterio que tenga en cuenta una administración para decidir dónde escolariza a un hijo. Es verdad que yo, si quiero, estoy en el Zairín y quiero tener a mi hijo en La Chana, es un trastorno. Pero si yo tengo que trastornarme porque creo que mi hijo va a recibir una mejor educación o más acorde con lo que yo pienso, eso es una cuestión mía y de mi familia y de mi organización. No es necesario que la administración decida por mí en eso. A mí me surge una duda como ciudadano, como padre también. Si yo, por ejemplo, quiero escolarizar a mi hijo, lo primero que voy a hacer es cuáles son los 3 colegios de Granada, como la enseñanza básica y gratuita, cuáles son los 3 mejores colegios de Granada con mejor expediente académico. Bueno, aunque me da igual la zona de Granada que esté, pues a ese quiero que vaya mi hija. Ahora resulta que toda Granada queremos que vayan a los 3 mejores colegios de Granada. ¿Cómo solucionamos eso? Porque si todos queremos ir al mismo colegio, tenemos un problema, ¿no? Pregunto. Con el resto de criterios, Juan. Con el resto de criterios. Tenemos criterios de recursos económicos, tenemos criterios de hermano en el centro escolar, tenemos criterios de familia numerosa, tenemos miles de criterios. Perdona que no me lo sé, pero yo creo que en el último Consejo Escolar de Andalucía que estuve, yo no sé si eran hasta 12 o 13 criterios. Pero desde luego no cojamos el de zona, porque el de zona al final, y en eso lleva razón Germán, nos genera guetos. ¿Y Germán quería puntualizar sobre eso? Sí, porque yo no he dicho que el criterio de zona genere guetos y está tergiversando mis palabras. Yo precisamente lo que he dicho es que, llevado al extremo la libertad de elección que Juan Pablo, de elección de centro que Juan Pablo dice, genera guetos. Y como digo, no lo digo yo, lo dice informes de la OCDE. El último que leí era del año 2009 y ya apuntaba a esa línea, que estaba bien hacer una propuesta hacia la elección de centros siempre y cuando se pusieran medidas correctoras a tal efecto. Y por eso esta ley además toma esa parte y además escribe cosas como las que he dicho, en las que exista un reparto equitativo del alumnado según su tipología. Por tanto, como digo, para evitar los guetos no es, como dice Juan Pablo, que todo el niño que no quiera estar en Almanjayar salga de Almanjayar, como él dice, porque eso que está planteando precisamente lo que generaría es precisamente sacar de Almanjayar todos los niños que económicamente puedan salir de Almanjayar. Eso es lo que no dice Juan Pablo. Quizás esta ley, por eso te decía, quizás la parte que no, a la que no vas,
es precisamente a que los guetos los puede generar una libertad de elección exagerada, sin criterios, tal y como están. Por eso están los criterios y por eso llevan estando todo el tiempo. ¿Por qué hay que planificarlas? Porque hay que planificar. Porque, como decíamos, es imposible. Ha apuntado antes muy bien el ejemplo. Si todos quieren ir a los 3 centros de Granada, pues entonces ya no necesitamos el resto de centros. Se quedarían sin espacio, lógicamente. Por tanto, los criterios son fundamentales. Pero además es fundamental que haya equidad, que haya garantía y que haya heterogeneidad en los centros. Y la heterogeneidad no se mantiene si no existen unos criterios que corrijan esa posición. Ya sabemos que Juan Pablo no está de acuerdo, ni va a estar de acuerdo nunca en esto. Hay veces que ya hemos debatido muchas veces él y yo al respecto, y sabe perfectamente que yo estoy de acuerdo con una libertad en la que sí haya unos criterios que permitan esa heterogeneidad. En ningún momento el Estado toma las decisiones últimas, tal y como dice Juan Pablo. En ningún momento es así, porque la decisión la toman los padres y las madres cuando escriben su proceso de admisión, cuando hacen su petición de centro. Además, es una polémica muy exagerada que está haciendo al respecto, porque más del 90%, recordad, en la etapa en la que yo estaba en la delegación, conseguían plaza en el primer centro elegido o dentro de los 3 primeros centros elegidos. Eso quiere decir que la elección de centro está en un muy alto grado de porcentaje de familias que obtienen plaza en el centro elegido. Todo lo demás es que quizá, como decía, pique más el que la administración plantee la heterogeneidad del alumnado que otra cosa. Fijaros que son las 2:07, o sea, 37 minutos solo con el colegio concertado. Hay un montón de puntos que vamos a dejar evidentemente en el tintero porque no estamos fuera de tiempo. Es verdad que quizás lo de la concertada es el debate más grande que hay en la calle, ¿no? Pablo quería puntualizar algo. Yo solo te puntualizo, a ver, es verdad que se está cumpliendo ahora mismo con la elección de centros. Claro, si el criterio si yo cuando voy a solicitar el colegio de mi hijo, me dicen que el criterio de zona me da 15 puntos, pues evidentemente ya estoy limitando mi elección a los colegios de esa zona para no salirme, porque si no pierdo esa puntuación. Eso es evidente y claro, por eso hay esa respuesta y por eso normalmente, pero claro, porque precisamente estamos en la zona que lo cuarta. Pero finalmente, una sola cuestión. Al final, todo se reduce a ver quién es el que toma la decisión. Lo has dicho en 2 palabras, Germán. La planificación educativa para ti, es decir, el Estado es el que vela para él y tiene que realizar esa asignación. Para mí no, para mí, por encima de todo está la libertad de elección. Y sí voy a decir una cosa muy clara. Es la primera vez que yo oigo que una libertad, en este caso la libertad de elección educativa, su ejercicio puede llegar a generar un gueto. O sea, a mí un padre de la Chana, por elegir un colegio en el Camino de Ronda, esté generando un gueto, de verdad, Germán, yo esa parte no la termino de entender, ¿eh? Pero bueno, yo quisiera... Y como tú dices, Germán, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo en este sistema. Siempre defenderé que los padres decidan y que pero no enmarañes, no voy a tolerar en ningún momento que enmarañas o que digas cosas que yo no he dicho. Germán, tienes que tolerar lo que nosotros digamos, porque antes me han dicho mentiroso. No voy a tolerar en ningún momento que digas las cosas que yo no he dicho, porque yo no he dicho eso así. Yo lo que te he dicho es que hay informes de la OCDE que dicen eso, y que por tanto dicen esos informes de la OCDE precisamente que hay que tomar medidas correctoras a tal efecto, porque pueden producirlo. Y que, por tanto, lo que hace la ley precisamente es tomar esos contrapuntos que no te parecen bien, que ya lo sabemos que no te parecen bien, ni te van a parecer bien nunca, pero por otras cuestiones que no nos va a decir en abierto Juan Pablo, ¿va? Yo sí te pediría que te leyeras la ley antes de decir algunas afirmaciones, porque tú mismo cuando haces publicaciones en el Facebook con respecto a la movilización, pues se hacen afirmaciones en las que catalogas la ley de inconstitucional. Me gustaría saber en qué te basas para eso. Pero aparte porque eres jurista, además. Eso no es verdad.
tendría que decir por qué. No, ¿cómo que no es verdad? He dicho que habrá que someter, perdona. Luego te llamo y te lo leo. En un Estado de Derecho, lo que he dicho es que habrá que someter al Tribunal Constitucional la constitucionalidad de la ley. Claro que sí. No. Pero perdona, Germán. Ahora, Germán, perdona. Es como si yo te digo ahora, no te tolero que tú no me toleres. En fin, aquí no vamos a entrar ahí. Yo solo te voy a decir, perdona. Aparte de eso, los recursos de un Estado de Derecho, el ejercerlo en un Estado de Derecho, no se puede decir ni que está mal hecho porque para eso están. Y soy un ciudadano que creo que los debo de usar y no se puede decir un ciudadano ni tan siquiera criticar el hecho de que considere que deben de ejercerse todas las garantías. ¿Por qué? Porque por encima de lo que tú quieras proponer está mi sentido como ciudadano y mi libertad como ciudadano. Bueno, perdona, volvemos Juan, al tema. Sé que es muy tarde. No, el tema de la ley que se nos ha ido evidentemente de tiempo, como tienes que cortar ya. Hay otros muchos puntos interesantísimos. Por ejemplo, el hecho de que la religión no cuente, la nota de religión no cuente para beca o no cuente para el expediente, la segregación por sexo y la igualdad de género, de que los colegios que reciban aportaciones económicas públicas, pues no se haga, no se separe a los chicos de las chicas, lo de pasar con asignaturas suspensas, el tema de la educación especial. La verdad que hay muchísimos puntos que han generado polémica en la ley y que nos hubiera gustado debatir, pero bueno, nos hemos quedado quizás con el que más caliente está ahora mismo, el punto más caliente, que es el tema del colegio concertado, de los colegios concertados, que además creo que le interesa muchísimo Granadino, y por eso al final se ha quedado el debate ahí. Os agradezco muchísimo a los dos que están con nosotros, que no hemos ido de tiempo, son las 2:15 casi de la tarde, pero bueno, espero que por lo menos la gente y yo además tengo que recoger a mi hijo a las 2:30, o sea que yo en eso todavía me toca cumplir. Bueno, si tuviera el niño cerca de tu casa, lo pillaría al lado, Pablo. Claro, pero el problema es que hacen que esté cerca de la casa y los trabajos están donde pero están. Pero trabajo muy lejos, ¿verdad? Y luego el tráfico, que me imagino que no sé cómo te estarás moviendo, pero el tráfico en Granada tampoco a esta hora debe ser el más adecuado. Lo dicho, Germán, que me ha gustado mucho estar contigo, ¿eh? Que me ha gustado mucho estar contigo, ¿eh? A mí también. Está bien que debatáis. Solamente una cosilla, como han quedado muchísimos temas sobre la mesa, etcétera, hombre, quizás sea aventurado por mi parte, pero quizás pudiéramos plantear un encuentro en el que nos diga Juan Pablo en qué punto de la ley pone, por ejemplo, que se vayan a cerrar los colegios de la educación especial. Germán, yo te digo cuando no abran la hostelería, que es un sector muy castigado, y yo invito a los dos a un café y hablamos de lo que tú quieras. Yo te voy a enviar por la ley por correo electrónico para que la puedas tener, ¿vale? Porque así cuando se hagan críticas al respecto, pues que se hagan con fundamento y con cuestiones en las que se... Hombre, pues yo te agradezco que me vuelvas a enviar la ley. Yo te enviaré si quieres también la mía. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros y espero que toda la gente que ha estado siguiendo esta charla entre ambos pues haya sacado sus propias conclusiones, que yo creo que es lo importante. Uno opina, otro opina, y que el ciudadano valore la opinión de cada uno. Muchas gracias y un abrazo a los dos. Un saludo. Gracias, Juan, por invitarme. Gracias. Gracias.